Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Determinismo e indeterminismo. En principio, la ciencia se concibe a sí misma como un conocimiento objetivo. Esto ya está planteado desde los principios de la ciencia y de la historia de la filosofía, que coinciden con Tales de Mileto, que fue el primer astrónomo y científico del mundo occidental conocido, y pues luego sigue con otros pensadores también que se dedicaron pues a la ciencia, a la matemática, como es el caso de Pitágoras, de Platón, de Aristóteles, etcétera, y otros muchos, Arquímedes, por supuesto, etcétera, e inventores como Herón de Alejandría y otros muchos. Ciertamente, pues la objetividad es uno de los postulados fundamentales de la ciencia. La rigurosidad, la precisión son la base de la matemática, de la física, de la química, de la biología y de otras ciencias. Por tanto, podemos preguntarnos cómo puede seguir postulando, planteando la objetividad una ciencia que concibe el mundo como un sistema indeterminado. Por ejemplo, hay partes de la física que suponen un cierto indeterminismo, como es el caso de la mecánica cuántica. Y en cambio hay sistemas deterministas como es el mecanicismo newtoniano, que tanto admiraba por otra parte Kant, y que habla de la ley de la gravedad, bueno, la gravitación universal y, por supuesto, el tratado de óptica de Newton también, por ejemplo, la naturaleza corpuscular ondulatoria de la luz, etcétera, etcétera. Todos estos descubrimientos e investigaciones de la ciencia del siglo XVII, por supuesto del siglo XVIII, fueron dando lugar a lo que es la ciencia moderna y fueron el inicio de la cosmovisión científica en un sentido ya parecido al actual. Por supuesto, las investigaciones de Galileo sobre el principio de inercia y sobre otras muchas cuestiones, la invención, por ejemplo, del telescopio, el microscopio, dieron un impulso mucho mayor a las diversas ciencias que ya estaban empezando a surgir en el siglo XVII y que se consolidaron en el siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX. Podemos decir que, por ejemplo, según Ferrater Mora, el sistema determinista debe ser cerrado, no debe salirse de sus límites ontológicos y debe incluir secuencias temporales. Por lo tanto, el sistema no ha de deberse a ninguna causa externa. En este sentido, el determinismo está asociado a la causalidad eficiente más que a la causalidad final. Para Bersón, por ejemplo, son iguales el determinismo estricto, dominio de causas eficientes, y el teleologismo estricto, dominio de causas finales. Pues claramente no. No son equiparables teleologismo y causalismo. Para Laplace, que fue un matemático francés, la inteligencia suprema tanto sabe del futuro como del presente, porque todo está ante su mirada. Esto es una simple especulación de Laplace, porque pues eso realmente que se sepa no puede ser demostrado. Descartes, por ejemplo, defendía el mecanicismo solo en lo que concernía, por ejemplo, a la res extensa, a las sustancias físicas, a la realidad física en definitiva. Por otra parte, Hobbes, el pensador británico, pues era un mecanicista absoluto. El mecanicismo, en consecuencia, sostiene que la realidad consiste en cuerpos en movimiento. Y también, por supuesto, es definible el mecanicismo newtoniano, que desarrolló su física sobre la mecánica. Newton fue un gran defensor de un realismo absoluto e intentó explicar todos los fenómenos naturales a partir de principios matemáticos. Para Newton, la vis inertia, la fuerza de la inercia, es una tendencia a mantenerse en un mismo estado. También desarrolló una filosofía corpuscular que presenta las partículas materiales duras e indivisibles afectadas por un sistema de fuerzas materiales que son la atracción y la repulsión. Según Newton, no se pueden incluir la gravedad y la atracción dentro de las propiedades de la materia. Además, Newton llenó el espacio vacío de éter, algo que se demostró posteriormente que era falso. La realidad, por tanto, se reducía al ámbito físico-químico sin indeterminación. Ciertamente, las teorías indeterministas no están determinando los acontecimientos físicos, la razón pierde su capacidad para definir o determinar, pero podemos centrarnos, por ejemplo, en el indeterminismo físico. Para Capek, por ejemplo, la propia esencia del tiempo fue convertida en una entidad intemporal y espacial. En el experimento de Michelson y Morley de 1887 se midió la velocidad de la Tierra, o se intentó hacerlo en el éter, pero fracasó.
Por ejemplo, Lorentz construyó una hipótesis ad hoc que se conoce como el acortamiento lorentziano, que se demostró que es cierta. A grandísimas velocidades hay un acortamiento de la materia, aunque sea minúsculo. En 1905, Albert Einstein pues elaboró su teoría de la relatividad restringida, en la que todos los movimientos de los cuerpos son relativos a un sistema de referencia. Y, por supuesto, la velocidad de la luz es constante y es la máxima velocidad del universo. En este sentido, su famosa fórmula, energía igual a masa por CO2 por C al cuadrado, que es la masa por el cuadrado de la luz, es lo que sirve también para la construcción de la bomba atómica, por ejemplo. El tiempo, en definitiva, según los planteamientos de Einstein, disminuye con la velocidad. La curvatura del espacio es definida por la masa de la materia, y la masa, además, y esto es lo principal, se convierte en energía cuando aquella, la masa, se mueve a la velocidad de la luz. Este es el principio de las bombas nucleares, de las bombas atómicas. La física cuántica fue surgiendo progresivamente y, por supuesto, también hay que hablar, en el primer tercio del siglo XX, también es necesario mencionar a Planck y el principio de indeterminación de Heisenberg, que dice que no se puede medir exactamente la posición de una partícula porque influye la luz, influye el microscopio sobre esa posición, etc. Planck además habló y explicó e investigó sobre la emisión o absorción de energía en forma discontinua según ciertos cuantos de energía. Louis de Broglie extendió al protón y al electrón, por ejemplo, la concepción dualística entre partícula y onda. Rödinger fue el gran creador de la mecánica ondulatoria sobre 1927-28 aproximadamente. Por cierto, Rödinger se interesó muchísimo también por la filosofía, escribió algunos libros de filosofía también. Y, por supuesto, todo esto nos indica que la ciencia busca la objetividad o intenta ser objetiva, porque no acepta ningún principio que no sea corroborado por la propia experiencia. En este sentido, hay una clara objetividad de la física clásica que no es definible en la teoría cuántica, por ejemplo, por la paradoja del gato de Rödinger, por ejemplo, que no se sabe si está vivo o muerto, porque depende que es un sistema indeterminista, en cierto sentido. Y, por supuesto, hay distintas posturas en relación con la mecánica cuántica: la postura fenomenista o escuela de Copenhague, de Bohr y otros, y la postura realista de Planck y Einstein, que consideran que Dios no juega a los dados y por lo tanto no puede haber esa indeterminación, sino que toda física, toda matemática tiene que ser determinista. En este sentido, Einstein consideraba que no podía aceptar la idea de que la ciencia se fundamentara sobre leyes probables, porque eso no sería realmente auténticamente ciencia rigurosa, como había sido, por ejemplo, el mecanicismo newtoniano o la geometría euclídea y otras teorías anteriores físicas y matemáticas. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.